Un saludo muy especial desde aquí de Shepherd, Texas, en el campamento y centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Desde aquí transmitimos para todo el mundo, como también para el estado de Texas a través de los canales de televisión y radio para la ciudad de Dallas-Fort Worth. Es un gusto saludarles a todos y darles la bienvenida a otro estudio más de la lección de escuela sabática que una vez más, por la gracia de Dios, con hermano Angelo Barry vamos a desarrollar. ¿Cómo está mi hermano? Pastor, estamos bien, estamos viendo un clima precioso la mañana de hoy. Quiere llover, pero hay sol, hay fresco, así que el clima está preciosísimo el día de hoy. Así también esperamos que la palabra de Dios, como el clima, siempre está preciosa la palabra de Dios, y hoy vamos a aprender lecciones. Yo siempre digo que las lecciones son importantes, así que vamos a ver qué el Señor nos trae el día de hoy. Amén. Oramos entonces. Claro que sí. Nuestro amado Padre, queremos en este momento presentarnos y ayudar a algunos que no tienen la facilidad de tener el folleto y se nutren a través de esta transmisión. Señor, danos tu espíritu como siempre, para que podamos hablar la palabra como conviene y que el que escuche pueda entender de dónde partimos. Queremos hacer esto en el espíritu siempre, nunca en la carne. Queremos crecer en el espíritu y no crear enemistad ni nada por el estilo. Así que, Señor, solo con tu espíritu lo podemos alcanzar. Bendice a todo el que escuche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchos cristianos saben que en este mundo estamos de paso, que vamos rumbo a la Canaán celestial. Y los adventistas del séptimo día estamos bien conscientes de eso. Y estamos sabedores de que mientras llegamos a ese lugar llamado la Canaán celestial, muchas cosas aparecen para distraernos del viaje, para entretenernos en el viaje y para impedir que no lleguemos allá. Y esta semana nosotros tenemos que estar muy atentos, porque eso mismo le pasó al pueblo de Israel cuando iba de viaje a la Canaán terrenal. Les pasaron tantas cosas en el desierto que estas vienen a ser unas lecciones para nosotros. Por eso, bajo el título Lecciones de la historia de Israel, nosotros vamos a mirar esta semana cómo debemos de ser muy precavidos. Entrando en materia, hermano Ángelo, ¿qué dice el versículo de memoria al respecto? Bueno, como comentamos ahorita, lecciones de la historia de Israel, el texto viene en 1 Corintios no pudo haber sido más claro. 1 Corintios 10:11, que de hecho, como el texto está marcando 1 Corintios 10:11, creo que sería bueno que esta semana leyéramos todo el capítulo. Como siempre les recomiendo algo, que leyéramos todo el capítulo de 1 Corintios 10. Y antes de leer el texto, si ustedes, algunos quieren el canto, vamos a cantar El camino es escabroso y los pies cansados van, 389. El texto dice, para entrar en materia: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Permítame leerlo de nuevo, hermano. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Hay una frase muy conocida y los escritores asumen que esa frase la dijo Napoleón Bonaparte, que era que el que no conoce su historia está condenada a repetirla. Entonces, esta semana vamos a tratar un poco de historia, la historia de Israel. Quizás también tratemos un poco la historia de nosotros como iglesia y nuestra historia de vida personal.
Es indiscutible que nosotros tenemos una historia y tenemos también un ejemplo del pasado. Y vamos a ver cómo ese ejemplo del pasado nos puede amonestar para nuestros días. Llama la atención que Pablo se refiera a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, porque eso nos dice que Pablo y los cristianos de su tiempo, ya ellos consideraban que estaban en el último tiempo. Ya ellos consideraban de que estaban en el fin de los siglos. Y si ellos lo consideraron así, cuanto más nosotros, que después de que ellos dijeron eso, el tiempo se prolongó por pura misericordia de Dios. Y con lo que estamos viendo, creo que sentimos y creemos que de verdad para nosotros también se ha alcanzado ya los fines de los siglos. Pero es interesante entonces que en ese contexto Pablo diga, pónganle atención a los israelitas, porque las cosas que a ellos les pasaron vienen a convertirse en un ejemplo y quedó escrito lo que a ellos les pasó para que nosotros tengamos cuidado y no nos suceda nada de lo que a ellos les pasó. Así, mis hermanos, nosotros vemos que las lecciones del pueblo de Israel son para nosotros muy importantes, porque Satanás es el mismo de ayer y hoy, y él sabe también cómo a nosotros nos puede hacer caer, como hizo caer al pueblo de Israel, justo cuando estaban ya para llegar a la Canaán terrenal. Interesante que ya para entrar a la Canaán terrenal, miles murieron, los hizo caer. Logró que muchos no llegaran a la meta, logró que muchos no entraran, miles no entraron. Y esto, dice el apóstol Pablo, es una advertencia. Cuando nosotros ya estamos para llegar, cuando nosotros ya estamos, hermanos, por entrar por las puertas eternas, cuidado, cuidado, porque el diablo quiere hacer con nosotros lo mismo que hizo con Israel, que no entremos. Y el don de profecía, ¿cómo lo dice? Lo dice muy interesantemente. Hoy en día Satanás se vale de los mismos ardides para introducir los mismos males, y a su esfuerzo le siguen los mismos resultados que en los días de Israel llevaron a mucho a la tumba. Eso aparece en la Review and Her del 4 de febrero del 1909. Bueno, usted lo comentó perfectamente, yo creo que no tenemos que comentar. Si se usan las mismas trampas, entonces yo creo que lo que tienen que despertar somos nosotros, para no caer en esas mismas trampas. Y para entrar en materia, hermanos, o para poner ejemplos, ¿qué fue lo que hizo este pueblo? La lección de hoy dice que codiciaron cosas malas. Así que bajo ese subtema, codiciando cosas malas, ¿cuáles fueron esas cosas malas que codiciaron los israelitas, hermano Ángelo? Vamos a buscar 1 Corintios, por eso les recomendé el 10, porque este autor se va a detener esta semana, la mayor parte en este capítulo. Así que vamos a ver 1 Corintios 10 y vamos a leer el 6 para ver algunas cosas. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así que el 7 dice, no seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 20,000. Óigame, aquí parece que se sigue repitiendo la historia. Idolatría, fornicación, adulterio. Entonces uno dice, Señor, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser un pueblo viendo de primera mano el poder de Dios y todavía cayendo en esto? Bueno, hermanos, ya nosotros estamos a
miles de años, por decirlo así, y todavía seguimos cometiendo algunos de los errores que cometió el pueblo de Israel. Bueno, mis hermanos, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, dice el verso 7, para poner un ejemplo de lo que codició el pueblo. Aquí la escritura dice, codiciaron cosas malas. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, dice el apóstol. ¿Cuáles podrían haber sido esas cosas malas? Yo creo que vamos a dejar al don de profecía que nos lo diga. En Consejo sobre el Régimen Alimenticio, ahí en la página 451, hermano Ángelo, ¿qué dice que codiciaron? Ahí dice, cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito establecerlo en la tierra de Canaán para que constituyeran un pueblo puro y feliz y lleno de salud. Quitó la carne de su alimentación en gran medida. Les había concedido carne en respuesta a su clamor precisamente antes de llegar al Sinaí, pero fue provista solamente por un día. Dios podría haber provisto carne tan fácilmente como maná, pero impuso al pueblo una restricción para su bien. Era el propósito de Dios proveerle un alimento más adecuado a sus necesidades que el régimen afiebrante al cual muchos de ellos habían estado acostumbrados en Egipto. El apetito pervertido debía ser reducido a un estado más saludable para que pudieran disfrutar de los alimentos provistos originalmente para el hombre, las frutas de la tierra que Dios le dio a Adán y Eva en el Edén. Consejo, como dijo usted, para el régimen alimenticio, página 451. Y aquí, pastor, tenemos los hermanos que nos escuchan, dirán, bueno, pero están repitiendo lo mismo. Tenemos aquí de nuevo la alimentación. Hermanos, tenemos que ponerle ojo a la alimentación, porque Dios es muy explícito con eso y lo presenta en la Biblia, lo presenta en el Espíritu de Profecía, y parece un tema que cansa. Así que el pueblo, por sus apetitos, la semana pasada estuvimos estudiando que la sensualidad y la alimentación van de la mano. Depravarse y la alimentación van de la mano. Así que, hermanos, tenemos que ponerle ojo a lo que comemos. Así vemos entonces que para tener un caso concreto de codicia que ellos tuvieron, de los muchos que codiciaron, estuvo involucrado el asunto del comer carne. Codiciaron la comida de Egipto, codiciaron la comida del mundo, se hastiaron de la comida que Dios les daba, y un día dijeron que extrañaban la comida del mundo. Y vino Dios, como tanto que anhelaban la carne, en un tan solo día les mandó para que comieran, y allí acabamos de leer, murieron 23,000, dice el apóstol, acá en un día cayeron. Bueno, eso fue en otra ocasión, cuando se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Hermanos, el punto es de que murieron miles aquel día, cuando, queriendo satisfacer el apetito pervertido, se les antojaba la carne y la querían, y Dios, de tanto que insistieron, se las dio para que cosecharan las consecuencias. Es interesante que la comida del mundo, el diablo se ha encargado, hermanos, que llegue a agradarnos tanto que nosotros no nos guste la comida de Dios y la anhelemos. Saben que el diablo le mete sabor, le mete color y le mete aquello que es agradable al paladar, a los ojos, para que nosotros caigamos y entonces empecemos a ingerir esos que nosotros le llamamos alimentos, pero que realmente no lo son, son venenos.
para nuestro organismo, para la sangre. Y el diablo le encanta, hermanos, que nosotros sintamos a veces el olor, que lo veamos y que se nos haga agua a la boca, para que entonces, débiles, hermanos, vengamos y caigamos y comamos y por ahí agarremos cáncer, por ahí agarremos y muchas enfermedades, por ahí dañemos nuestros órganos de manera que se contamine el templo de Dios. Estamos viendo que esas codicias, hermanos, nos van a llevar a la muerte y por lo tanto debemos evitar esos deseos y debemos orar para que Dios nos ayude a rechazar esas bebidas, esas comidas que dice que son afiebrantes y que lo que hace es quebrantar la salud. Cuando estamos en camino a la Canaán celestial, recuerde, el enemigo quiere que volvamos a Egipto. Y muchos vuelven a Egipto en la manera de comer, en la manera de vestirse, en la manera de divertirse. Están con un pie en la iglesia y un pie en Egipto. Están, dizque, preparándose para el cielo, rumbo a la Canaán celestial, pero comiendo como Egipto come. Dice el Señor aquí en la lección de hoy, así le pasó al pueblo de Israel y finalmente murieron en el desierto. Estas cosas, dice Pablo, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Cosas malas son muchas, pero la lección de hoy está circunscribiéndose a una de esas, como fue el de desear la comida que es mala para el organismo. ¿Y cuál fue el rápido resultado de aquella intemperancia, hermano Ángelo? Vamos a ver la historia, vamos a leer algunos versos y vamos a saltar otros de Números 11. De principio el autor nos manda que leamos el 4. Yo le voy a añadir a ese también el 6 y luego vamos a brincar al verso 20 y luego vamos a leer de corrido el 31 al 34. Vamos a ver qué dice Números 11. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Oiga el deseo que tenían esa gente. Oiga, eso no ha pasado de moda. Número 6. Ahora voy a leer el verso 6 nada más. Ahora nuestras almas se secan, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Póngale asunto a eso. A veces, esta ensalada, esto. Póngale asunto porque que la historia se repite. Por eso es que dice lecciones para este Israel moderno. Ahora el autor nos manda el 20. Yo quería leer el 6 nada más por eso. Vamos a leer el 20. El 20 dice: sino hasta un mes entero, ya aquí está Dios diciéndole qué es lo que va a hacer con ellos por quejarse. Sino hasta un mes entero, hasta que os salga por la nariz y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaron a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Voy ahora a avanzar al 31, como dice aquí el autor. Y vino un viento de Jehová y trajo codorniz del mar y le dejó sobre el campamento un día de camino, un lado en día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. ¡Wow! Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente recogiendo codorniz. El que menos recogió tenía 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo de alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande.
y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Atabat, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Atabat partió el pueblo a Hatzerón y se quedó en Hatzerón. Esa palabra Kibrat Atabat significa tumba de los codiciosos, nada más para que usted lo sepa. Si la palabra se le hace muy difícil, es tumba de los codiciosos. Pastor, nosotros tenemos aquí un vivo ejemplo interesante, que estas personas querían carne. Y voy a decir esto con mucha delicadeza, pero es una experiencia propia y usted no tiene que aceptarlo. Quiero decir esto en el amor de Jehová con mucha delicadeza. ¿Sabe que yo me he dado cuenta a través de los días que cuando a un hermano de la iglesia, conociendo el mensaje, le da un quebranto? No voy a mencionar quebranto, ni estoy diciendo, hermano, déjeme volver a repetir, no estoy diciendo que eso tiene que ser así, es mi experiencia, lo que yo he visto. Le da un quebranto, ¿qué brega le da sanarse? Y uno ora, uno trata y le da una brega sanarse. Sin embargo, he visto personas que yo mismo le he asistido con que no conocían este mensaje pro salud y le he mandado videos, le he mandado tratamiento y el Señor como que actúa de una manera tan como más fácil. Y yo leyendo esta historia, porque siempre trato de mantenerme leyendo historias bíblicas, yo leyendo esta historia a veces pienso, Señor, ¿será que por nosotros estar de reverde, tú nos, como dice aquí, el Señor lo hirió con inmediatamente? Bueno, ustedes quieren comida, ahí tienen el resultado de lo que ustedes están comiendo. Y en ese día, mire, tumba de los codiciosos, toda la gente que murió. Entonces yo digo, caramba, si uno sabiendo este mensaje no obedece, entonces tenemos que aprender de eso y no pasar al descanso en las tumbas de los codiciosos. Una amiga de la iglesia le gustaba mucho la Coca-Cola y era como beber el agua. En vez de agua, era la Coca-Cola lo que bebía. Y le amonestaron y le dijeron, mira, eso es malo, eso va a la sangre, te estás metiendo mucho azúcar en la sangre, tú no tienes idea cómo eso te va a repercutir en una diabetes. Y ella decía, nah, cuando de verdad me dé, entonces ya no la voy a tomar. Y le seguía, desafiando los consejos, como el pueblo de Israel quería estar siempre, pues, consumiendo lo que consume Egipto. ¿Y qué pasó? Con el tiempo, exactamente la diabetes. Le diagnosticaron eso y ahí se humilló. Ahí dijo, wow. Yo dije, cuando de verdad me dé eso, entonces ya no. Pues ya te llegó. Ahí se humilló, pidió perdón a Dios porque le llegó, pero fuertísimo. Y entonces dice de que hizo la promesa de que limpiaría su organismo comiendo 100% saludable. Hizo el cambio radical y volvió a la comida sana, a la reforma por salud. Y así fue como ella logró superar el embate que le pegó en su cuerpo, la diabetes. Así nosotros somos a veces como el pueblo de Israel, tercos, desobedientes, necios. Ya sabemos cuántos, miren, los adventistas somos un pueblo tan bendecido, pero ¿cuántos realmente leemos el espíritu de profecía? Su servidor, 30 años en la iglesia sin leer ni un libro del espíritu de profecía. Es decir, ni siquiera sabía todo lo que involucraba el espíritu de profecía. Predicaba y nunca lo utilizaba. Hasta que Dios permitió que saliera de donde estaba antes, que ya empecé a, bueno, ¿y cómo es eso de que
que el Espíritu de profecía, voy a leer estos libros. Y cuando comencé a leer los libros, oh, ahí los ojos se me abrieron y empecé a ver, wow, 30 años de estar en apostasía prácticamente. Y cuando veo el asunto de la reforma pro salud, no, 30 años de estar en apostasía en cuanto a la reforma pro salud. Y entonces yo no puedo seguir así, porque yo estoy igual que el pueblo de Israel. Y digo que voy para el cielo, y digo que soy del pueblo remanente, y digo que estoy esperando a Cristo. Es una burla pretender ser todo eso cuando estoy completamente haciendo lo contrario a lo que como pueblo debería de hacer. Y fue entonces que tuve que hacer decisiones y empezar a dejar queso, crema, requesón, leche, todo eso, producto de animal, a dejar huevos, a dejar carne roja, carne blanca, a dejar todo eso. Y ahí sentía, ¿verdad? La carne como que se resistía, que no, que esa es la comida que apetece, que huele bien, el sabor. Pero hermanos, cuando uno entra, como dicen, en un análisis serio y de verdad quiere hacer uno la voluntad de Dios, tiene que hacer cambios, como esta amiga que lo tuvo que hacer. Hermanos y hermanas, de esto no te hablan en los púlpitos, de esto no te dan cursos bíblicos. Así que amable televidente, radioyente, es usted metodista, bautista, pentecostal, de la iglesia que sea, adventista del séptimo día, usted que esto ni se lo dice su pastor, póngale atención porque esta lección dice, Pablo dice, esas cosas que pasaron con Israel son ejemplos. ¿Quiere usted caer en la tumba de los codiciosos como aquellos? Dice Pablo, no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. En este asunto de la comida, ¿por qué Jesús, hermano Ángelo, cuando vino aquí a este mundo y empezó su ministerio, la primera tentación tuvo que ver con asunto de comida? ¿Por qué? ¿Qué quería el diablo con él? Así mismo. La misma tentación que usó con Adán y Eva le funcionó tan bien con Adán y Eva que él dijo, no, con este también me va a funcionar. Le emboto los pensamientos con el asunto de la comida, hago que caiga en esto, con el asunto del apetito, y ya estuvo. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, le dijo. Hermanos, debemos de ser muy inteligentes y entender qué es lo que Satanás busca cuando en el asunto de la alimentación, del apetito, él nos tienta y nos hace caer. Por eso aquí en Shepherd, nosotros, como ya lo dije en otras lecciones, cuando llegan los pacientes, les decimos, usted lo primero que tiene que saber al llegar aquí es qué es su cuerpo para usted y qué es su cuerpo para Dios. Y allí le hacemos conciencia de que ese cuerpo está sucio, está contaminado por lo que ha ingerido y es necesario limpiarlo. Y es necesario regresar a la comida que Dios dejó. Y comenzamos aquí en Shepherd. Los 15 días que están acá, los ponemos a que coman la comida que Dios dejó. Y al mismo tiempo vamos haciendo los tratamientos. ¿Por qué? Porque ya sabemos nosotros que por ahí Satanás. Por eso dijo aquel hombre que tu comida sea, dijo, tu medicina. Tu alimento, medicina. ¿Por qué? Porque hermanos, por ahí nosotros agarramos la salud o agarramos la enfermedad, dependiendo de lo que comamos. Así el pueblo de Israel hasta la muerte agarró por ahí, por lo que comió. Cuidado con eso. Para cerrar el don profético, como nos dice. Lo dice muy precioso aquí. Sus deseos rebeldes fueron satisfechos, porque así es Dios de bueno. Oiga, sus deseos rebeldes fueron satisfechos, pero se le dejó que sufrieran las consecuencias. Comieron desenfrenadamente y sus excesos fueron rápidamente castigados. Muchos fueron postrados por fiebres calcinantes, mientras que los más culpables de entre ellos fueron heridas apenas probaron el alimento que habían codiciado. Patriarca y Profeta, página 401. Anoche mientras cenábamos, comenzaron el hermano Víctor Argueta a hacer un relato de un hombre que estuvo aquí de paciente.
y él decía que él estaba enojado con Dios, decía ese paciente, porque ¿por qué Dios le puso ese cáncer a él? ¿Por qué a mí? Entonces ahí mismo el hermano Víctor Argueta decía, bueno, la hija que vino a recogerlo decía, papá, pero usted nada más vivía tomando y vivía en mala vida. Bueno, aquí está, hermano. Nosotros tenemos un deseo reverde, por decirlo como dice la cita, y el Señor te da libre albedrío de él. Pero los resultados vienen, los resultados vienen. Y es muy común entre nosotros el, ay, ¿por qué a mí? De tanta gente, ¿por qué soy yo que tengo este quebranto? Hermanos, los quebrantos muy pocas veces vienen por coincidencia. Nosotros lo vamos creando nosotros mismos y lo vamos formando hasta que llega un momento en que el cuerpo explota. El libro Ministerio de Corazón, yo creo en la primera página, tiene la definición de enfermedad, para mí la magnífica definición, que la enfermedad es un esfuerzo del cuerpo de librarse del mismo maltrato que nosotros le damos. Para mí, siempre he dicho que esa es la definición por excelencia para enfermedad. Entonces, hermanos, usted dirá, bueno, hermanos, ya ustedes tienen varias semanas trocando eso de alimentación. Bueno, el autor del folleto, el Señor lo iluminó a que trajera estas lecciones, y esto que estamos hablando es una verdad presente porque el pueblo está enfermo. Así es. El pueblo está enfermo. No estamos hablando, si estuviéramos sanos, estuviéramos hablando cosas sin sentido. Pero, ¿qué tenemos en el pueblo? Enfermedad. ¿Y qué tenemos? Otra cosa clara en el pueblo, y es que muchos se burlan de este mensaje. Entonces, esto hay que hablarlo. Bueno, mis hermanos, creo que es un buen momento ahorita para orar, para pedir al Señor que nos dé la victoria sobre los apetitos pervertidos y que no codiciemos más los alimentos malsanos, ni mucho menos, como también las bebidas, malsanas. Necesitamos orar por esto, porque finalmente al pueblo de Israel, miles de ellos, esto les impidió que llegaran a la Canaán terrenal, la tierra prometida, y a nosotros de la misma manera nos va a impedir llegar al cielo, porque eso es un atentado contra el templo de Dios que somos nosotros. Y el Señor dijo que si destruimos el templo de Dios, entonces Él nos va a destruir a nosotros. Esas son palabras que están en la Escritura. Es posible que usted quiera oír estudios diferentes, estudios de cómo Dios premia tu fe, de cómo Dios te sana, pero también esta es palabra del Señor. Recuerde que la palabra de Dios es una espada de doble filo, y este es el otro filo que a veces no nos gusta. Y mire por dónde va llegando, por donde más nos gusta, por el asunto de la comida. ¿Qué les parece si, para no ser intemperantes, porque aquí le preguntaba que cuál fue el rápido resultado de la intemperancia? Este término intemperancia es lo opuesto a la temperancia. La temperancia es el ser moderado con lo bueno y abstenerse completamente de lo malo. La intemperancia es lo opuesto a la temperancia. Es prácticamente darle rienda suelta a los apetitos, a lo que uno quiere. Viendo esto, hermanos, tan delicado como lo es, vamos a orar a pedirle a Dios que nos ayude. ¿Qué les parece? Gracias, Señor, por advertirnos en cuanto a lo que le sucedió al pueblo de Israel, para que no nos suceda a nosotros. Pero siendo padres realistas, ya nos está sucediendo. Ya hemos sido desobedientes. Ya hemos, Señor, vuelto a Egipto en este aspecto de la alimentación. Ya hemos codiciado la comida malsana, bebidas malsanas que hay en Egipto. Ya hemos, Señor, entrado en esa rebelión, en esa apostasía, de manera que te pedimos perdón por eso. Amén. Pero al mismo tiempo te rogamos que nos ayudes para ser temperantes, para ejercer dominio propio, Amén, para abstenernos totalmente de todos esos malos deseos y, Padre, no quedarnos postrados
en Egipto, sino más bien entrar a la tierra prometida. Amén. Ayúdanos, Señor, a aplicar de una manera concreta en nuestra vida estas lecciones Amén. que se extraen de tu pueblo Israel. Oh Señor, ayúdanos por favor a ser lo suficientemente humildes para reconocer que estamos comiendo mal, que estamos actuando mal, y de esa manera disponernos a ser guiados por ti para, Señor, tener un cuerpo saludable. Rogamos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén.